Bueno, seguimos con, este es el video 2. Lo que seguimos es viendo la figura 4 ahora, que tiene que ver con los hechos estilizados. Esta figura lo que hace es comparar el crecimiento de las economías de América Latina después del 2000, en el eje vertical, con el crecimiento durante un periodo igualmente largo, antes del 2000, en el eje horizontal, ¿no? O sea, en el eje vertical vemos la tasa de crecimiento de los países entre el 2000 y el 2012, y en el eje horizontal la tasa de crecimiento de los países entre el 88 y el 2000, ¿no? Siempre 12 años. Un patrón que emerge de esta cifra y bueno, y motiva más exploración todavía por el cambio de crecimiento, es a la izquierda de la línea de 45 grados, lo que estamos viendo es que los países crecieron más durante estos últimos 12 años que los 12 años anteriores. Y ahí lo que vemos es que encontramos muchos países en esta parte del gráfico, ¿no? Es interesante observar que surgen nuevas estrellas de crecimiento, como puede ser Perú, también Colombia o Panamá, ¿no? Que crecen mucho más durante este tiempo que antes. Particularmente, bueno, Panamá sigue creciendo mucho desde el 88 hasta el 2012, ¿no? Y después, bueno, hay otros países como Chile y Uruguay que lograron mantener un sólido desempeño de crecimiento superior al 2% en los dos periodos, mientras que otras pequeñas economías no logran mantener el mismo ritmo. Argentina lo encontramos acá, que bueno, justo le entra el 2002, ¿no? Le hace también bajar mucho su tasa de crecimiento entre el 2000 y el 2012. Brasil está dentro del cuadrante superior izquierdo, pero teniendo un buen rendimiento en este segundo periodo, ¿no? Algo importante que nos ayuda a concluir esta figura o este gráfico es que el crecimiento en el pasado no es un buen indicador para explicar el desempeño de los países hoy, ¿no? O sea, no necesariamente lo que pasó en el pasado es lo mismo que va a pasar ahora en el futuro, ¿no? Y comprender qué es lo que subyace en estos desempeños es fundamental para establecer nuevas políticas, y de hecho de eso se trata básicamente este trabajo, ¿no? La siguiente figura, la figura 5, lo que muestra es, con la línea azul está Latinoamérica, principalmente, lo que nos muestra es desde una perspectiva histórica más amplia, ¿no? Desde 1980 hasta 2012, lo que vemos son los niveles de ingreso relativos a los ingresos de Estados Unidos. Latinoamérica en el 80 era el 30%, después fue cayendo hasta el 2000, y después empieza a subir consistentemente, ¿no? Entonces, lo que vemos es que la convergencia, o sea, hasta el 2000 Latinoamérica perdía mucho terreno con respecto a los ingresos de Estados Unidos, y a partir del 2000 empieza a recuperar ese terreno perdido, es decir, empieza a haber una especie de convergencia, ¿no? Y lo que podemos ver también es que los patrones de crecimiento cambian mucho, ¿no? Y se dice bueno, que fueron las exportaciones las que impulsaron el crecimiento, y como vemos en la figura 8, que nos muestra los componentes del producto, ¿no? Que cuánto ayudaron al crecimiento, vemos que las exportaciones netas no fueron el gran impulsor,
acá parecería ser, con azul tenemos el consumo de los hogares, ¿no? Y la inversión. Fíjense en un detalle interesante, como en el 2009 la inversión cae un montón, que es el año de la crisis internacional. Pero bueno, al analizar el gráfico 8, vemos que durante la última década la contribución de las exportaciones netas al crecimiento fue mayormente negativa, y eso a pesar del auge en los precios internacionales de los commodities que exportan los países de América Latina. Hay una contribución relevante del consumo de los hogares, y obviamente su prociclicidad durante el crecimiento sugiere un crecimiento en gran medida impulsado por el consumo, ¿no? La disminución de las restricciones crediticias y, bueno, el aumento de los ingresos de las commodities y las condiciones financieras internacionales podrían haber impulsado todo este desarrollo. Existe claramente una correlación negativa de las exportaciones netas con el consumo y la inversión de los hogares, que sugiere que las importaciones satisfacen una fracción considerable de la demanda interna. ¿Qué queremos decir? Que a medida que aumentan los ingresos, se demandan muchas más importaciones, y eso puede generar claramente un cuello de botella que lo hemos vivido, ¿no? en Argentina. En la figura 9, lo que vemos es la participación de la fuerza de trabajo. El gráfico es muy interesante, porque vemos que con azul, que es el empleo, ¿no? Va creciendo constantemente. El empleo, la participación de los hombres baja mínimamente, pero la de las mujeres crece muy, muy fuertemente. Es decir, la oferta de trabajo de las mujeres, la participación de las mujeres en el mercado laboral fue creciendo muy, muy fuerte. Entonces podemos decir que todo este crecimiento en Latinoamérica también tuvo que ver con un crecimiento importante, ¿no? A una tasa del 0,4% anual de la mano de obra, entonces todo este crecimiento fue impulsado por un aumento en la participación femenina, ¿no? O sea, una fuente de crecimiento basada en la mano de obra, principalmente por aumentar la participación femenina dentro de lo que es el mercado de trabajo. En fin, todas estas cosas son las que vamos a tratar de encontrar ahora con algunas regresiones, y para eso vamos a plantear un modelo de crecimiento básico en el paper. Después se lo vamos a ver hasta el punto 3 del paper, pero está bueno si quieren ver un poco más. El modelo obviamente toma como base algunos trabajos previos donde ya se habían identificado fuentes de crecimiento, cómo aumentaba la tasa de crecimiento en los distintos países, ¿no? Se espera obviamente que los factores estructurales influyan en la oferta agregada a largo plazo. En los modelos neoclásicos básicos de largo plazo, la producción per cápita está determinada, ¿no?, por la curva de oferta agregada a largo plazo. En el modelo empírico que se desarrolla, las variables de política estructural que reflejan, por ejemplo, ¿no?, el capital humano, el desarrollo financiero, infraestructura o apertura comercial, son una aproximación de todos estos efectos. Además, se considera la calidad institucional y el consumo del gobierno, que también pueden afectar a la formación de capital y a la eficiencia en la asignación. Los factores cíclicos y las políticas de estabilización también tienen sus efectos potenciales sobre el crecimiento. Obviamente que no es lo mismo en horizontes más cortos que en horizontes más largos. Entonces, por ejemplo, una política monetaria expansiva lo que puede hacer es aumentar la producción a corto plazo, pero su ciclo de retroalimentación a través de presiones inflacionarias
luego puede generar distorsiones cíclicas en la economía, ¿no? Que lo hemos vivido también en Argentina. Entonces, por lo tanto, garantizar un entorno macroeconómico estable va a respaldar, obviamente, una asignación más eficiente de recursos, y esto es muy similar a la estabilidad institucional, ¿no? Entonces, en el modelo empírico se va a plantear las políticas de estabilización tales como una tasa de inflación, van a ser un proxy de la desalineación del tipo de cambio y, y la crisis bancaria, ¿no? Todos estos canales se van a incluir dentro de estas estimaciones. Bueno, especialmente para las economías emergentes, las condiciones externas pueden ser importantes. Prácticamente todos los países son exportadores de productos básicos, por lo que los precios más altos de sus exportaciones, como pasó en esta década, afectan a sus ingresos, ¿no? Entonces, el auge de los precios también es importante tener en cuenta. En el modelo, el crecimiento de los términos de intercambio, el crecimiento de los precios de los productos básicos y las variables temporales se capturan todas estas condiciones externas con distintas variables, ¿no? Que las vamos a ir viendo. Bueno, básicamente el objetivo es identificar y cuantificar, ¿no? De este modelo va a ser identificar y cuantificar los efectos, los diferentes efectos para el crecimiento económico de América Latina durante este tiempo y poder desgranar cuáles han sido los impulsores más fuertes en el crecimiento, ¿no? El enfoque está puesto en un horizonte que sea relevante para las políticas, ¿no? Y para suavizar entonces la mayoría de los efectos cíclicos a corto plazo, que no son sostenibles, se estima, el modelo lo hace haciendo promedios de 5 años, ¿no? Datos de panel separados cada 5 años, sin superposición. Se tienen 126 países durante un periodo desde 1970 hasta 2010. Y la base del modelo es el trabajo de Loaiza del 2005, y el modelo se configura como un modelo dinámico, con una variable dependiente rezagada, que va a ser el ingreso per cápita, y que acomoda los efectos un poco más a largo plazo, del intervalo de 5 años. Hay que tener en cuenta que el efecto contemporáneo de cualquier variable sobre el ingreso actual también afectará el ingreso futuro, y eso es porque la variable dependiente es rezagada, ¿no? Entonces, la ecuación 1 nos permite estimar el modelo de la siguiente manera, ¿no? Donde lo que tenemos es que I de CT es el ln de ICT es el logaritmo natural del producto per cápita del país C en el periodo T. También es por paridad de poder de compra, ¿no? O sea, comparable en el tiempo y también entre países. XCT es un vector de determinantes de crecimiento. AC son efectos fijos por país, y BT son efectos fijos por año. Y ET va a ser, ST van a ser el término del error, ¿no? La estimación del sistema es por momentos generalizados, ¿no? Y se proporcionan estimaciones de parámetros que son eficientes e imparciales. Mientras que, bueno, esta ecuación 1 nos muestra el ingreso per cápita. A nosotros lo que queremos es tratar de llegar a una ecuación donde tengamos la tasa de crecimiento. Para eso pasamos a la ecuación 2, que la podemos expresar, ¿no? La ecuación 1 la podemos expresar como la ecuación 2, donde phi es igual a tita menos 1,
y lo que vamos a obtener es la tasa de crecimiento del ingreso per cápita. Consistentemente con el modelo de crecimiento neoclásico estándar, ¿no? Un cambio en la variable X tiene un efecto permanente en los niveles de ingreso, pero solo un efecto transitorio en el crecimiento de los ingresos, ¿no? O sea, nos cambia el nivel, pero no la tasa de crecimiento. Entonces, en el modelo que estamos viendo, una perturbación permanente en el nivel de X tiene un efecto temporal. Hay un efecto permanente en el nivel del PBI per cápita, pero no en la tasa de crecimiento. Esto es consistente con la mayoría de los modelos de crecimiento neoclásico, y solo una mejora en las fuentes fundamentales de crecimiento, como puede ser el progreso tecnológico, son las que tienen un efecto permanente. Entonces, un aumento permanente en los niveles de precios de los productos básicos, de los commodities, lo que va a tener es un efecto en los niveles de ingreso de los exportadores de productos, pero no afectará a las tasas de crecimiento más allá de todo lo que es el periodo de transición del nivel de ingresos antiguo al nuevo, ¿no? Entonces, esto lo podemos describir como una convergencia. Una cosa importante es que vamos a esperar que phi, que tenemos acá, sea negativo, porque cuando los países están más lejos de su... Cuanto más chico es el ingreso per cápita, están más lejos del potencial ingreso que tienen, con lo cual debería ser más alta su tasa de crecimiento. Esto podría describirse como convergencia al propio estado estacionario, ¿no? Y no tiene que confundirse con convergencia entre países. Eso es importante. Bien. Esta tabla la pongo acá porque después estas mismas variables, que son las que se utilizan para realizar ¿cómo se llama? La estimación, después las vamos a retomar con la base de datos y vamos a tratar de recrear esta tabla para ver si tenemos la misma base. Vamos a ver que lo que tenemos varía mínimamente, pero la idea es tener esta tabla como punto de origen, ¿no? Fíjense que lo que se utiliza son, bueno, la tasa de crecimiento per cápita, el producto retrasado, los años de escolaridad, el crédito sobre el producto, apertura comercial, las líneas telefónicas como una cuestión de infraestructura, ¿no? El tamaño del gobierno, Polity 2, que vamos a ver bien en detalle de qué se trata, son variables que tienen que ver con la estabilidad política, inflación, el tipo de cambio real, crisis bancarias, los términos de intercambio, ¿no? O sea, cómo eso nos afecta, de ahí podríamos tener lo de los precios de las exportaciones. Pero bueno, todas estas variables después las vamos a analizar, y una vez corrida, y esta es la regresión que también vamos a hacer con la base de datos, para analizar cada uno de los resultados, ¿no? Entonces, con la base de datos vamos a tratar de reconstruir la tabla 1, que es bastante sencilla, y vamos a recorrer, a tratar de hacer esta estimación con Stat y con la base de datos en el siguiente video. Lo que vamos a ver y analizar cada uno de los resultados a medida que los hagamos, me parece. Lo que vemos es que y la figura 11 también la vamos a analizar un poquito una vez que tengamos los resultados, a ver cuál es el impacto de cada uno. Entonces, ahora en el siguiente video vamos a trabajar un poco con el Stata
y la base de datos y vamos a tratar de reconstruir tanto esta tabla como esta y analizar el gráfico que tenemos acá.